Hola a todos, en el video de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del Islam y hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a conversar acerca de las conquistas del Islam. Ya en el video anterior estuvimos conversando acerca de las diferentes dinastías de los califas y como en un momento el más exitoso fue Omar ibn al-Khattab, que fue el que extendió y dominó estos territorios más allá de la península arábiga, o sea, con referencia a Egipto, Judea o Palestina, Siria, Lebanón, etc. Se había también conquistado Irak. Por tanto, vemos aquí una expansión, pero ya luego con los demás califas y estas conquistas vamos a ver que el Islam se va a extender muchísimo por todo el Medio Oriente, el norte de África. Ya menciono que llega hasta la península ibérica, hasta España y Portugal. Y en este sentido hay que apuntar acerca de estos comienzos en que se van a desarrollar estas conquistas. Aquí hay una opinión de diferentes académicos e investigadores que de manera seria y con pruebas han estado explicando, ¿no?, cómo fue que se desarrollaron estas conquistas en un momento. Y algo significativo que apuntan los académicos es que a diferencia de cómo más tarde las fuentes islámicas históricas van a intentar decir de que aquellos que en un momento se embarcan en esta serie de conquistas son puramente árabes musulmanes, devotos y estrictos musulmanes, tal y como se identifica a una religión independiente de otras, parece ser, de acuerdo a las investigaciones recientes de diferentes académicos, que en un comienzo no era tan así como luego se quiso hacer ver por las fuentes de los historiadores islámicos y juristas islámicos. Parece ser que en un comienzo estas conquistas, que se van a extender más allá de la península arábiga, pues van a ser conquistas de integrantes, personas que no necesariamente van a ser estrictamente musulmanes, sino que van a incluir probablemente miembros de otras religiones, dígase cristianos y muy probablemente también judíos, como vamos a citar más adelante. Según se nos cuenta, en un comienzo, bajo esta autoridad de Muhammad, cuando él expande este mensaje, se nos habla de que, y si esto ya lo hablamos también en una ocasión, cuando en Medina era una ciudad donde había la gente de allí, había politeístas, había una comunidad judía, había algún que otro cristiano, y Muhammad hace este pacto y entra en todo lo que estaban allí ahora, pues formaban parte de la Umma. Es interesante que hoy cuando se habla de la Umma en el Islam, todo el mundo piensa que son musulmanes todos, pero en aquel comienzo, en el comienzo de este término de la Umma de Muhammad, era simplemente que él era el que estaba como líder de esta comunidad allí, que estaba formada por los creyentes judíos, algún que otro cristiano y diferentes personas. Por tanto, parece ser, de acuerdo a las investigaciones, que cuando en un comienzo estas conquistas pues de expansión ocurren, no se trata estrictamente de musulmanes con el término que estrictamente musulmán como hablamos, sino que podríamos llamarlos, como lo califica el investigador Fred Donner, y lo ha explicado también en diferentes libros, que lo podríamos llamar una comunidad de creyentes. Y este término creyentes aplica a todas estas personas que ya hemos mencionado. Es donde se podía incluir incluso cristianos, judíos, como vamos a abarcar y explicar más adelante. Porque hay que recordar que el Islam no requiere de los judíos y los cristianos, los que practican el zoroastrismo, etcétera, otras formas de monoteísmo, no se requiere que se conviertan al Islam. Se les aconseja que lo hagan, pero técnicamente no se les obliga, aunque sí ha habido un momento en la historia que ha sucedido, pero técnicamente no se les obliga porque se consideran monoteístas en este caso. Por tanto, parece ser, y hay que apuntar, recordemos que para aquel momento ya hemos hablado que la mayoría de la península arábiga ya era mayoritariamente monoteísta. Muhammad no vino a traer una mayoría de monoteísmo en la península arábiga, no, al contrario. Ya cuando él llega, el mensaje de hecho de él tiene aceptación más tarde, a un comienzo no, pero posterior, porque la mayoría ya eran monoteístas. La mayoría de la península arábiga eran cristianos, y no solamente de la península arábiga, del mundo del Medio Oriente en general, eran mayoría cristiana, con un número significativo de comunidades judías, de sabeos, de zoroastrianos, etcétera, que eran monoteístas. El politeísmo era una minoría
y de hecho donde había un número significativo de politeístas, o sea, lo que tenían diferentes dioses, era en la península arábiga, y cuando llega Muhammad, pues también estas personas van a desaparecer con el tiempo. Por ello es que estos investigadores parecen apuntar de que en un comienzo esta umma que Muhammad crea estaba compuesta de todas estas personas de diferentes, como se le llama a la gente del libro, monoteístas, y que en un comienzo, cuando estas conquistas se expanden de la península arábiga, no son con el objetivo de, como más tarde se piensa, de convertir la gente al Islam, de esparcir al Islam, sino más bien es un movimiento político-militar con la idea de expandir un gobierno. Como más tarde se va a expandir el califato, que es de hecho un gobierno político-militar. Y los líderes, que además están en este caso, como el caso de Muhammad, que bajo él tenía el control de la religión, de la política y del gobierno militar, o sea, todo el control, pues entonces se expande también, propicia la expansión de la mayoría, que en este caso es el Islam. Luego con los califas lo mismo, los califas tenían toda esta autoridad. Por tanto, parece ser que al menos durante estas primeras décadas se trata de una expansión, digamos, social, militar, con este grupo de monoteístas, que la idea es que tienen como esta, digamos, como este espíritu, este ímpetu, como lo llaman diferentes académicos, de expandir el monoteísmo y no necesariamente el Islam. Por tanto, esta umma en un comienzo estaba compuesta de todas estas personas, pero como es lógico de toda religión que en un momento se desarrolla y surge en un contexto histórico, con el tiempo va a suceder que el Islam sí se va como a separar de estos movimientos monoteístas y va a tomar una identidad particularmente propia e independiente, y por supuesto superior en estatus de acuerdo a su creencia de las demás religiones monoteístas y por supuesto de los politeístas en general. Pero parece ser, de acuerdo a los académicos, y por ello algunos prefieren, en vez de utilizar el término de musulmanes como tal en un comienzo con esta identidad, prefieren llamarlo más bien una comunidad de creyentes, porque recordemos que habían también en este momento viviendo otras personas que digamos que con el paso de los años se convertirían más tarde al Islam. Ya es otra historia y sería la mayoría, y casi estas comunidades de cristianos y judíos pues van a decrecer o desaparecer, ya es otra historia. Pero en un comienzo parece ser así. Y de hecho, cuando en el Corán encontramos ciertos pasajes que parecieran ser problemáticos en cuanto a las religiones monoteístas, dígase el cristianismo y el judaísmo, donde hay pasajes fuertes, donde se habla de combatir, se habla de no tomar por amigos cristianos a judíos, etc. Estos textos y pasajes, recordemos que para el momento incluso en que se toman o se llevan a cabo la mayoría de las conquistas del Medio Oriente, el Corán no estaba escrito todavía. Recordemos que el Corán se pone por escrito, se compila después de la muerte de Muhammad, y de hecho durante la época de Uthman. Ya había muerto Muhammad, Abu Bakr, Omar, y durante Uthman, en este caso el tercer califa, es que se edita el Corán, se pone por escrito, etc. Y ya la mayoría de las conquistas habían tomado lugar. Por tanto, si estos pasajes luego parecen como contradecir o tener una cierta enemistad contra los judíos y los cristianos, para aquel momento no era tan conocido porque el texto no estaba escrito, y luego incluso va a tomar años de conciencia interna de los musulmanes de identificarse con una identidad de una religión independiente que se va a separar de esta umma que en un momento estaba integrada por todas estas personas con una identidad propia, como mismo en un comienzo, por ejemplo, el cristianismo, que comienza dentro del movimiento judío, con el tiempo se independiza y toma conciencia de ser una religión independiente al judaísmo. De la misma manera, el Islam con el tiempo pues toma conciencia a los musulmanes de interpretación de una religión, de un grupo independiente de otras religiones monoteístas como son el judaísmo, el cristianismo o los que practican el zoroastrismo, los sabeos, etc. Pero parece ser que esta era, en un comienzo así era, formaban parte de esta comunidad estas diferentes personas, y de hecho tenemos evidencia. Tenemos, por ejemplo, las fuentes de un monje cristiano, un monje nestoriano, llamado Yohanan Bar Pencaye, que vivía escribió hacia los años 680 en Mesopotamia, lo que sería Irak. Y para esta fecha este monje cristiano escribe que no eran pocos los cristianos
que se habían unido en estas campañas militares de expansión de seguidores de Mohammed, que no lo seguían porque querían convertirse al Islam, sino que más bien era como una euforia que había entre los monoteístas de expandir el monoteísmo en un comienzo. Y por deducción lógica, si este monje dice que no eran pocos los cristianos que formaban parte de este movimiento, por ello se dice, de acuerdo a otros investigadores, que es muy probable que también hubiesen judíos incluso dentro de este movimiento, y que más tarde pues van a acabar engullidos o tragados, digamos, por esta mayoría de musulmanes que van a ser, por supuesto, la clase dominante. Y es algo significativo que apuntar, ¿no? Y que cambia de la manera de ver que se tiene, ¿no? De que en un momento estas conquistas eran con la idea de convertir a todo el mundo al Islam, o de expandir al Islam. No, al parecer se trataba de un movimiento político militar, una guerra, por supuesto, y masacre y muerte de todo, pero con la idea precisamente de expandir un gobierno. El califato que luego se va a expandir es un gobierno político militar, y de hecho este monje cristiano, Yohanan Bar Pencaye, nos dice que cuando estas tropas llegaban a todos estos territorios y conquistaban a todo allí, lo único que le pedían a la gente era que pagasen el tributo, pero que practicasen la religión que quisiesen en un comienzo. Por tanto, lo que le importaba a estas tropas era el dinero que recaudaban, las riquezas que podían extraer ahora de estos países, territorios que estaban conquistando, y este impuesto que de manera continua iba a sustentar por mucho tiempo su poderío militar, su desarrollo cultural, artístico de estos califas y de las dinastías que se van a desarrollar. Y es un pensamiento que es interesante y que de hecho pues parece ser, de acuerdo a las fuentes que tenemos, y esta es la conclusión razonable. Ya menciono que con el tiempo, cuando el Islam toma conciencia de una religión independiente y superior, se pone por escrito el Corán, la gente como tal ya se convierte más culta en los temas de su propia religión, etcétera, toman conciencia de independencia. Los mismos historiadores musulmanes y juristas, etcétera, van a intentar ocultar esto que le acabo de mencionar de un comienzo, de una umma compuesta por todas estas personas, y van a intentar decir que simplemente eran musulmanes devotos, piadosos, los que llevan todo este mensaje y de conquistas. Pero en un comienzo parece ser que incluían a todas estas personas, y pudiera ser incluso una de las razones por las que tuvieron éxitos en estas conquistas, porque se le unen otros monoteístas que la idea que tenían es de, bueno, expandir el monoteísmo. Aquí todo el mundo tiene pues la idea, ¿no? Porque tampoco había nada claro de lo que se prometía allí, pero son ideas que parecían revolucionarias, que todo el mundo viviría en paz, que ahora iba a haber ventajas para todos, y bueno, vamos a apoyar esta forma de pensar que además nos conviene porque somos también monoteístas. Y de ello pudiese justificar la razón por la que varios judíos, cristianos, incluso nadie sabe si otros zoroastrianos y sabeos pudiesen haber también participado en estas conquistas. Que la historia después fuese otra y que después llegarían a estar sometidos, se considerarían ciudadanos de segunda, eso es otro tema, vamos a hablarlo en este vídeo más adelante. Por tanto, la pregunta aquí es ¿por qué suceden estas conquistas? Es algo que se plantean los investigadores académicos, y hay diferentes vertientes. Por supuesto, en la mentalidad de los musulmanes dicen que estas conquistas estaban ellos al ser guiados por Dios. El éxito se muestra de que pues Dios permitió todo esto y que estaban esparciendo el mensaje divino y demás y demás. Esto es la forma de pensar de los musulmanes, pero la forma de los académicos, los investigadores, pues nos muestra otra vez lo que ya les mencionamos. Es la expansión, la consolidación de un movimiento político-militar, la expansión y el establecimiento de un gobierno, y con esta euforia pues la idea era de expandir, lógico, como cualquier imperio en un momento, pues también extiende sus fronteras. Esto se conoce a través de la historia, el imperio griego, cómo se expande con Alejandro Magno, el imperio romano, persas y los diferentes imperios, como en su momento, más allá de las fronteras de su territorio, llevan y expanden su dominio, y con la expansión de estos imperios, por supuesto, también van sus costumbres, su cultura, su religión, que va a ser luego mayoritaria y que va a dominar o se va a imponer a las culturas locales. Lo mismo va a suceder con el Islam, cuando de forma política, militar se expande, lógicamente lleva también su cultura, que ahora va a dominar, lleva su cultura, su lengua,
su religión, que ahora va a dominar, que va a subyugar, digamos, a las culturas indígenas o incluso de otras colonias en esos territorios dominados ahora. Por tanto, es algo que desde el punto de vista de la historia y de la academia es lógicamente comprensible. Vamos a tener entonces de que va a haber en los mismos comienzos y la expansión del Islam va a haber problemas en cuanto a la autoridad. ¿Qué es lo que va a justificar moralmente que ahora los musulmanes estén conquistando territorios o conquistasen territorios y subyugando a todas estas personas, imponiéndole la lengua, imponiendo mayoritariamente la religión, la cultura, todo? ¿Bajo qué autoridad moral podían hacer esto? La justificación que dan en este caso los juristas y académicos islámicos es algo conectado con lo que les acabo de mencionar, que se justifican de manera ética, en el sentido de que ahora, al ser una religión guiada, divinamente guiada, de acuerdo a su mentalidad, una religión divinamente guiada por Dios, tiene justificación de expandir esta superioridad a otros pueblos y dominios de forma justificada. Y vamos a tener de que esto es una teología que no la encontramos en el Corán, porque el Corán no nos da detalles específicamente en cuanto a la autoridad política o manera de gobernar. Son pocamente escasos. De hecho, el Corán enfatiza que el gobernante supremo de todo es Dios. Por tanto, y de aquí podríamos decir, pero, como el representante en la tierra en su momento fue el profeta, luego los califas, etc., ellos tenían que buscar en un momento la manera, no con Mohammed, porque con Mohammed cuando muere el Islam no se expandió de la península arábiga, pero más tarde vamos a tener de que por la interpretación que dan los juristas, vamos a tener que si en la autoridad de ellos está concentrado el poder político, militar y religioso, pues vamos a tener que, si están guiados por Dios, pues decisiones que tomen estarían justificadas en este sentido. Y tendremos entonces de que, de hecho, cuando los diferentes imperios islámicos, principalmente con la dinastía de los Omeyas en Damasco y con la dinastía de los Abbasíes en Bagdad, pues estos se van a desarrollar por primera vez las diferentes teologías o escuelas de pensamiento para intentar justificar su gobierno sobre otros territorios y países. Y es como se va a desarrollar, por supuesto, el pensamiento islámico, se va a desarrollar las diferentes artes, etcétera, porque es que van a subir las diferentes escuelas de pensamiento para intentar justificar esta, digamos, imperialismo, porque en términos modernos podríamos usar esa palabra, imperialismo, digamos, islámico de conquista y sometimiento de todos estos territorios y pueblos. Sucede entonces que aquí habría que hacer dos definiciones de acuerdo con cómo se define dentro del Islam. Esos territorios que están ahora bajo el dominio islámico se conoce bajo dos términos. Los que están bajo el control del Islam y los que están afuera tienen dos denominaciones. Uno, el mundo del Islam, y otro, el mundo de la guerra. Lo que se conoce bajo los términos de Dar al-Islam, el mundo del Islam, y Dar al-Harb, el mundo de la guerra, sea fuera de los que se dominan o que no están bajo el dominio islámico. Y aquí hay una gran diferencia. Todos los califas tienen la responsabilidad, y es importante este hecho, tienen la responsabilidad de traer bajo el dominio del Islam todo territorio que no es, o sea, que esté en este caso al mundo de la guerra, como se llama, que es un término que estamos traduciendo del árabe aproximadamente en castellano. Siempre y cuando puedan. Por ello es que en diferentes momentos de la historia vamos a tener a diferentes califas y gobernantes que cuando podían, pues expandían los territorios, llevaban conquistas y llegaban incluso intentaron llegar hasta Francia, lo que tuvieron una gran derrota significativa allí, y no pudieron llegar hasta allá, pero querían seguir subiendo hasta Europa, más allá de Europa, más allá de España, más allá de Portugal, lo que fueron frenados. Por tanto, esto es lo que se llama el yihad, que luego vamos a explicar bien qué significa este término, porque también hay muchas confusiones en cuanto al significado de esto, pero estamos hablando de manera breve aquí. Sobre estos temas vamos a ampliar más y a ahondar más adelante. Por tanto, vamos a tener que estos territorios que ahora están sometidos bajo el poder del Islam, la gente de allí se van a llamar dhimíes. Dhimíes significa personas protegidas en este caso. Aquellas personas que ahora van a estar bajo el control islámico de repente, en estas guerras van a ser sometidos, y de repente ahora se encuentran que estos son súbditos de ahora de otro gobierno, con otra religión, otra cultura, otra lengua,
Por tanto, la gente del libro, los cristianos y judíos, sabeos, zoroastrianos, entre otros, pueden mantener su religión. Si no se quieren convertir al Islam, pueden mantener su religión siempre y cuando paguen un impuesto que se llama jizya al gobierno, que además es una manera de protección. Estas personas ahora pues se consideran ciudadanos de segunda, porque los musulmanes son de primera. Van a tener cierta protección siempre y cuando paguen el impuesto, y pues van a tener ciertas, digamos, autoridad legal en cuanto a temas religiosos. Por ejemplo, tanto cristianos como judíos van a poder dictar asuntos de su propia comunidad internamente, de acuerdo a sus propias leyes, aunque podrían acudir a tribunales musulmanes si quisiesen, pero tenían que atenerse a luego los resultados. Por tanto, va a tener esta pequeña libertad, digamos, no con los mismos derechos, porque recordemos, o no con todos los derechos, porque técnicamente no podrían ocupar cargos importantes en el gobierno reservados únicamente a los musulmanes. No digamos que a través de la historia hubieron excepciones en que ciertos gobernantes islámicos, que de hecho eran más laicos que religiosos, pasaron por alto esta norma. Pero, de acuerdo a la ley, pues esto es lo establecido. Entonces vamos a tener de que técnicamente estos territorios que estaban más allá del dominio de los musulmanes, pues no van a tener el mismo estatus, ni se van a considerar al mismo nivel, por supuesto, que un estado islámico guiado por Dios de acuerdo a esta mentalidad. Por tanto, aquellos que son más allá, van a poder esta gente, digamos, haber convenios y tratos comerciales con el poder islámico, con los gobiernos islámicos, con el califato, porque al final, cuando se trata de dinero, las cosas son más flexibles, ¿no? Pero en este sentido, técnicamente jamás, de acuerdo a la mentalidad islámica, podrían estar al mismo nivel, porque ellos consideraban que aquellos no musulmanes más allá, que no estaban bajo el dominio del Islam, pues consideraban personas que técnicamente, socialmente y éticamente eran de estatus inferior, degradado en comparación con la civilización islámica en este momento. Entonces vamos aquí a ver un momento de expansión, de sometimiento de todas estas personas. Y esto es lo que algunos investigadores, historiadores van a llamar imperialismo musulmán, imperialismo cultural. ¿Por qué? Porque estos territorios que van a estar ahora sometidos desde todo el Medio Oriente, que la mayoría eran cristianos, el norte de África, mayormente cristianos, van a de momento estar bajo el control de un nuevo gobierno, una nueva religión, una nueva cultura, y las culturas y digamos lenguas indígenas en muchos casos pues van a desaparecer. Algunas se preservan, pero mayormente la lengua dominante va a ser la lengua de los conquistadores, que es la lengua del árabe, la lengua de los que van a ir en estas expansiones. Por tanto, si alguien quería ocupar posiciones importantes, si quería comerciar, desarrollarse, estudiar, etc., tenía que hablar el lenguaje, porque el árabe es el lenguaje del gobierno, el lenguaje de las academias, el lenguaje que se establece que se da la información, etc. Por tanto, ahora va a adoptarse la lengua árabe por parte de estas territorios ocupados. Y si hoy la mayoría del Medio Oriente lo que se habla es árabe y en parte del norte de África, no es porque este fuera el idioma de todas estas personas, aunque se llamen hoy mayoritariamente árabes, como tal se puede llamar que son territorios sometidos que tuvieron que adoptar la cultura, la lengua y mayoritariamente la religión de los conquistadores y ahora ellos como sometidos tuvieron que adaptarse. En muchos casos recordemos que de los monoteístas, la gente del libro, no se requería la conversión, pero si querías un cargo importante en el gobierno tenías que ser musulmán, con excepciones raras en la historia, pero normalmente era así. Por tanto tenías que hablar árabe, tenías que vestirte la cultura de aquellos que vienen ahora, y tendrías entonces también que, convertirte a la religión si querías cargos importantes en el gobierno. Entonces esto muestra claramente lo que sucede con la gente del Medio Oriente, porque hoy día pensamos, wow, los países árabes, como que todo el mundo, como que parece ser que toda la vida han sido siempre países árabes, pero en la historia no ha sido así, porque estamos hablando de que esto era en un momento incluso todo el Medio Oriente, la mayoría eran cristianos, la mayoría del norte de África eran todos cristianos también. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con todos esos cristianos cuando suceden las conquistas, esta invasión y estas conquistas? ¿Qué pasa con esos cristianos? Bueno, una minoría, por supuesto, en estas guerras, algunos siempre hay gente que muere. Una minoría pues se marcha incluso del Medio Oriente y se van a territorios cristianos, pero la gran mayoría, ¿qué pasa? Se convierten, porque cuando todos estos ejércitos entran,
no acaban ni exterminan con toda la gente, la que eran todos cristianos que vivían allí. La misma gente se queda allí. Por tanto, si hoy no los vemos, en la lógica está diciendo de que se convierten al Islam. Por tanto, la mayoría de todos, la gente que vemos hoy, pues simplemente son personas que en un momento, descendientes de aquellos que en un momento se convierten a la religión dominante y que adoptan la cultura, la lengua y todo de los que ahora están conquistando y dominando. Y aquí habrá que hablar y debatir temas de antropología quizás en otros vídeos. Eso también crea un problema, estos problemas de las conversiones, porque se dice que en un comienzo, y esto incluso lo citaba de aquel monje cristiano, no se pedía esta conversión de toda esta gente. ¿Por qué? Porque primero había problemas en cuanto a la sinceridad de por qué se hacía, ¿no? Había problemas en cuanto a ver si eran de verdad musulmanes o no. Además, incluso se les decía que no hacía falta convertirse en un comienzo. ¿Por qué se hacía eso? Porque, recordemos, que esta gente ahora que estaban sometidos tendrían que pagar un impuesto, jizya. Y si ahora todo el mundo se hace musulmán, pues no pagaría el impuesto. Y al califato le convenía que pagasen el impuesto porque estas riquezas que sacaban de los países, más el impuesto continuo todo el tiempo, es lo que mantenía a estos gobiernos tan poderosos como se desarrollarían luego en cuanto a la cultura, militar, etc. Todos estos impuestos de la gente sometida eran los que mantenían a los gobiernos tan ricos, los califas. Por lo tanto, no convenía que todo el mundo se convirtiese al Islam. Con el paso del tiempo, cuando el Islam se estabiliza, se forman pues las comunidades, la conciencia islámica, etc., pues vamos a tener de que ya pues todo el que quiera convertirse, pues se convierte. Hay veces, es verdad, que en muchos casos se impuso la fuerza en muchos casos, pero en otros normalmente, pues ya, si la lógica cultural decía de que si estaban sometidos, querías tomar posiciones de igualdad absoluta en la sociedad, cargos políticos, racionalmente la gente pues acaban convirtiéndose y adaptándose a la cultura dominante, a la religión dominante. Entonces vamos a tener que este es el contexto en el que se van a desarrollar esta serie de conquistas, unas reflexiones de manera breve y general sobre estos primeros comienzos de la expansión de este movimiento. Hasta aquí, con esta sección, hay mucho aquí que digerir, que ampliar. Ha sido solamente un poquito breve. Más adelante, en un próximo encuentro, ya hablaremos de estas diferentes dinastías que se van a establecer. Vamos a hablar en detalle sobre los abasíes, vamos a hablar de las conquistas en España, en Norte de África, del califato en España. Hablaremos también de los umayyas, entre otros. Hasta aquí entonces con este vídeo en cuanto a la historia del Islam. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.